Dios le bendiga, amados, que tenga un buen día, que en este día usted pueda alcanzar todos los logros que se ha propuesto para su vida, que podamos estar reposados y confiados en Dios, podamos estar reposados y confiados en Él. Verdaderamente, hoy es un día de mucho propósito, un día de propósito en Dios. Y es importante, es fundamental poder encontrar estas cosas y poder entender cuáles sean los propósitos de Dios para esto, para este día. Quiero bendecirlos a cada uno. Quiero compartir algo con usted, una palabra. Podríamos decir que es una palabra reveladora desde el punto de vista de que estamos viviendo tiempos bastante complicados, bastante caóticos, pero desde la perspectiva humanística, desde la perspectiva humana, bajo el razonamiento y el posicionamiento de nuestras reflexiones, de nuestro pensamiento, de nuestra vida. Yo quiero hablarle a alguien hoy que quiere entender lo que estamos viviendo, que quiere comprender el porqué de tantas cosas. Te bendigo, amada, de San Luis, María Barroso. Un abrazo grande, sierva de Dios. De entender los propósitos y los tiempos de Dios. Voy a leer un pasaje bíblico para comenzar esta referencia. Se encuentra en el libro de Josué, capítulo 6. Hemos leído muchas veces, pero vamos a tomar estos textos, se los vamos a tomar para referir a la palabra que Dios quiere hablarnos hoy. Si tuviera que poner un título a esta palabra sería Entender los tiempos de Dios. Dice la palabra del Señor allí en el libro de Josué capítulo 6 versículo 1, y tomo lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra: Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo a los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué: Te he entregado Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigan a los sacerdotes dar el toque prolongado de un cuerno de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Qué tremenda esta palabra, la hemos compartido tantas veces. Bendigo a mi hermano Hugo Nieva, bendigo al profeta Carlitos Pérez, abrazo grande. ¿Cuánto de esto hemos logrado entender en este tiempo? Para este tiempo. Parece ilógico que Dios le diga: van a tomar una ciudad, con solo el hecho de circular 7 veces alrededor, una vez por día durante 6 días, y el 7º día 7 veces lo harán ese mismo día. Tocarán el cuerno de carnero y gritarán y tomarán la ciudad. ¿Cuál es el grave problema acá? Para poder comprender esto en profundidad. Ahí donde usted está, diga estrategia. El grave inconveniente de los hijos de Dios es que no entienden estrategia. Y la estrategia no es de pensamiento humano. La estrategia no tiene que ver con nuestro razonamiento. La estrategia no tiene que ver con el posicionamiento que tengamos como apóstol, profeta, maestro, pastor, evangelista, obispo, no sé.
el nombre que tú quieras ponerle, no tiene nada que ver con eso, porque la estrategia viene del cielo. Josué era un hombre, era un general, era un guerrero. Él sabía cómo guerrear. Era el que peleaba las batallas de Israel. Era el mejor general que tenía Israel. Pero Dios lo confronta en la sabiduría y el conocimiento de Josué y le dice, no lo vas a tomar como se tiene que hacer, como sería lo natural, lo humano. Vas a estrategia del cielo. Para tomar Jericó vas a tomar estrategias del cielo. Y yo quiero hablarle a alguien hoy que tiene que entender que esta situación en la que nos encontramos hoy, que este momento en que estamos viviendo hoy, a menos que oigas la voz de Dios y veas las estrategias del cielo, va a ser difícil derribar esa muralla, ese muro de maldición que se cierne sobre el pueblo de Dios. Pero nosotros somos hombres y mujeres con una capacidad en el Espíritu para recibir la revelación, la rema de Dios y poder declarar la palabra. Por eso esta palabra es importante. Por eso esta palabra tú tienes que oírla, tú tienes que vivirla. Esta palabra va a abrirte la mente de por qué estamos y por qué. ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? El conocer los tiempos de Dios. Dice que los profetas de Dios eran conocidos por conocer y ser entendidos en tiempos. A veces nosotros tenemos la mala costumbre humana de que lo que no entendemos lo criticamos. Eso tiene un fundamento, el fundamento se llama orgullo. Ese orgullo viene porque creemos que nadie puede enseñarnos nada. Creemos que lo que yo sé, cuando Pablo declara y habla acerca del aguijón, él hace una referencia tan poderosa, tan perfecta. Dice, por causa de las revelaciones, me fue dado un aguijón. ¿Por qué era necesario que Pablo tuviera un aguijón? Porque si no, Pablo se hubiera enaltecido, se hubiera envanecido, se hubiera vanagloriado. Fue lo que le pasó a Lucifer. Lucifer no tenía el aguijón, por eso nunca pudo mantenerse en un perfil bajo. Él siempre se sobrepuyó, se elevó más de lo que correspondía. Una vez, hace mucho tiempo, cuando yo conocí el Evangelio, yo he tocado la guitarra desde los 12 años y he cantado para el Señor desde el tiempo que lo conocí. Cuando comencé a cantar, comencé a buscar a Dios, Dios comenzó a usar mi vida a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de tocar el instrumento. Entonces, cuando comencé, la gente comenzó a decirme cosas como, qué lindo que cantás, qué linda voz, que gloria a Dios por la voz que Dios te dio, y qué sé yo cuánto, y dale, y siempre llenando mi corazón incrédulo, mi corazón no transformado, mi corazón no trabajado por Dios, llenándolo de vanidad y orgullo, de ego. Yo iba a un lugar y cantaba, hermano, y la gente empezaba a aplaudir, decía, otra para el Señor, otra para el Señor. La gente se llenaba de Dios cada vez que Dios usaba mi vida cantando. Entonces me envanecí. Pero, claro, mi problema era la ignorancia. Yo era ignorante de que la gloria le pertenecía a Dios. Yo pensé que era como en el mundo. En el mundo yo cantaba en las plazas, cantaba en los pubs, cantaba en diferentes lugares y la gente aplaudía, la gente no me dejaba bajar del escenario. Y yo, wow, acá es igual en la iglesia. Resulta que no era así. Profeta Vanina Fuica de Bahía Blanca, te bendigo, abrazo grande. Escúcheme. Entonces, llegó un día en que quedé mudo. Y quiero que entienda esto, no afónico, mudo. No difónico, mudo. No podía hablar. Graciela Cortés, abrazo grande, mi hermana, Dios te bendiga. No podía hablar. No podía hablar. Estaba difónico, mal. No, ni siquiera me salía, estaba como el pato mudo. Nada más. Estuve durante 3 meses en esa condición hasta que Dios me dijo que era por qué causa era. Era porque había tocado su gloria. Luego Dios me restauró, luego Dios me devolvió la voz, pero no la que tenía.
Me devolvió la voz para que pudiera hablar. Claudia Mendoza, abrazo grande hermana, Dios te bendiga. Me devolvió la voz para que yo pudiera hablar, pero no para que volviera a cantar como cantaba. Nunca más pude cantar como cantaba y nunca más pude cantar el tiempo que yo cantaba. Yo comenzaba a cantar a las 9 de la noche y al otro día a las 9 de la mañana yo todavía estaba cantando como si nada. Hoy canto 2 temas y ya no puedo cantar más porque me quedo difónico. Pero fue porque toqué la gloria de Dios ignorantemente, pero nadie queda sin castigo, nadie queda sin pagar hasta el último cuadrante. La gloria le pertenece a Dios, todo le pertenece a Dios. Entonces nosotros tenemos que ser personas que entendamos estos principios, Nosotros podemos decir muchas cosas, pero si nosotros lo que hablamos y enseñamos no tiene un fundamento vivido, no tiene sentido que hablemos, hermanos, porque la palabra de Dios dice, cuando le preguntan, en el Apocalipsis le preguntan, ¿y estos quiénes son? Estos son los que han vencido, dice. Los que fueron lavados con la sangre del Cordero y el testimonio de su palabra. Esto significa que no solamente basta con que vos creas y que estés, sino que tu vida tiene que testificar de lo que has creído y de lo que estás viendo. Entonces, mi amado hermano, yo quiero entrar en esto, quiero hablar de estrategia espiritual, quiero hablar que vamos a vencer, no desde lo natural, porque estamos todos esperando una vacuna, estamos todos esperando que la ciencia haga algo. Y seguramente la ciencia lo va a hacer, seguramente que lo va a hacer. Pero yo no puedo poner mis esperanzas en eso, mi esperanza tiene que estar en Cristo. Mis esperanzas tienen que estar fundadas en Dios. Obviamente que yo sé que Dios va a obrar a través de los hombres, porque es su esencia, Él trabaja a través de los hombres. Pero, amados hermanos, si yo no entiendo los propósitos de Dios, yo voy a encontrarme con que todo lo que yo declaro y predico no se puede comparar si yo no tengo una noción de la palabra de Dios. Yo, en esta hora, comencé con este verso en Josué, porque quiero llevarlo a una revelación de lo que estamos viviendo en este tiempo. Así que vaya al libro de Apocalipsis. Vaya al libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis vamos a tomar lectura en el capítulo 13. Porque cuando hablamos de palabra profética, creo que dentro de la Biblia el libro más profético, conforme mi opinión, es el libro del Apocalipsis. Que Apocalipsis es en la adaptación Reina Valera, en realidad el nombre es Revelaciones. Porque todos los libros de entonces se le ponía el nombre del primer verso que se leía y comienza el libro de Apocalipsis y esta es la revelación de Jesucristo. Así comienza, es la revelación de Jesucristo. Entonces el libro se llamaría Revelaciones. Pero bueno, nosotros le conocemos como Apocalipsis porque la palabra Apocalipsis del griego significa revelaciones. Solamente que nosotros la tomamos como algo apocalíptico y ya pensamos que es el tiempo de morir. Bueno, listo, viene el Apocalipsis y no queda nada. Es lo que, pero porque tenemos una mala interpretación de las Escrituras y una mala referencia de lo que es la palabra de Dios. En realidad significa revelaciones. El libro de Apocalipsis es el libro más profético conforme mi opinión. No quiere decir que sea así, es lo que yo creo. Quiero aclararlo, no hago doctrina de esto, no. Es lo que yo pienso. Bien, entonces, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, verso 1, vamos a leer esta palabra, que ha sido controversial porque se ha intentado, vuelvo y reitero, se ha intentado explicar, enseñar esta palabra desde el punto de vista humano, desde el pensamiento del hombre, desde la vanidad de la sabiduría humana. Es imposible. Así como Dios le dijo a Josué, sí, humanamente sos un gran general. Esto estoy parafraseando. Porque algunos, ¿y dónde dice eso? Porque hay algunos hermanos que son evangélicos religiosos. ¿A dónde está escrito? Hermano, por favor. Bien, entonces estoy parafraseando. Madein Hugo, quiero que lo entienda. Le dice a Josué, sí, vos tenés mucha sabiduría, sos un gran general, tenés todas las estrategias, pero eso no te va a servir para entrar a Jericó porque está cerrado.
está totalmente cerrado. En el verso 1 dice, ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo a los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. O sea, estaba herméticamente cerrado. Estando en esa condición herméticamente cerrado, era imposible humanamente entrar. Era imposible. Entonces, ¿qué es lo que Dios le dice? Sí, está bien, pero vamos a utilizar las estrategias del cielo. Vamos a utilizar las estrategias mías, le dijo Dios. Entonces yo ahora quiero que con ese pensamiento, con esa mentalidad, nos adentremos a la palabra del Señor a través de la revelación del Espíritu Santo. Usted y yo, como un instrumento vivo para Dios, porque usted va a oír esta palabra de revelación y luego la va a transportar a otras y quizás a generaciones. A través de usted hoy está siendo, y esto se lo digo con toda humildad en el nombre de Jesús y con todo temor y temblor, usted está siendo hoy testigo, está siendo testigo de algo poderoso. Usted está siendo testigo de algo poderoso. Porque lo que yo hoy, a través del Espíritu Santo, voy a revelarle a su vida, va a marcar un ítem en su vida y en la vida de muchas personas y generaciones. Quiero que entienda esto, preste mucha atención. Saludo a Laura Correa, Dios te bendiga, a mi amada hermana. Saludo a Ani Pena, Dios te bendiga, abrazo grande. Preste atención a esta palabra. Leo en el nombre de Jesús en la nueva traducción viviente. Escuche esto. Después vi a una bestia que subía del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cuerno. Y escrito en la cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Esa bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia. Verso 3, perdón. Vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Y ahí el verso 4, adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia. ¿Quién es tan grande como la bestia?, exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? Y a la bestia se le permitió decir grandes blasfemas contra Dios y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. Y es palabra del Señor. Aleluya. Al siervo de Dios, al ministro Rafael Herrera, te bendigo, Rafa, abrazo grande. Escúcheme, presta atención en esto. Estamos leyendo una palabra del libro del Apocalipsis, del libro de las Revelaciones, capítulo 13, donde habla acerca de la bestia, donde habla acerca de algo que se ha predicado. Miren, hemos visto tantos dibujos hechos una forma de leopardo, con patas de oso, con boca de león, con 7 cabezas, con 11 cuernos o 10 cuernos, no sé, de todo, hemos visto de todo. Entonces, ¿qué hace la gente? Ve eso, porque eso es lo que permite el diablo, que usted vea eso para que usted se confunda. El diablo le muestra todo lo que él quiere que usted vea. Por eso, si no hay un discernimiento espiritual, si usted no puede discernir espiritualmente, usted siempre va a estar a merced de Satanás, el diablo, a través de la ignorancia. Porque todo lo que es natural es reflejo de lo espiritual. Todo lo que usted ve naturalmente es el reflejo de lo que ocurre espiritualmente. Ahora, un reflejo siempre es milésimas de segundo más lento que la imagen original. Quiero que entienda esto. Un reflejo, cuando usted se ve en un espejo, al momento en que usted se ve un segundo más tarde de lo que en realidad fue. Esto es científico, no es que lo inventó, no. Esto es científico, es así. Lo mismo ocurre en lo espiritual. Siempre lo espiritual es antes que lo natural, que nosotros vemos como natural. Escuche esto.
Por eso cuando usted ora y usted entra en el Espíritu, usted puede ver un ataque demoníaco antes de que ocurra. Por eso usted cuando entra en el Espíritu, usted ve las cosas antes de que pasen. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice lo siguiente, y yo quiero que entienda esto. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los llevará a toda verdad. Porque no hablará de Él, sino que hablará lo que oye y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amados hermanos, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo y todo lo que es espiritual, siempre será primero que lo natural. Pero no es el tema que quiero tocar. Estoy en este tema. Vi una bestia que subía del mar. Nosotros entendemos, los que tenemos ministerio profético y aquel que entiende el mundo espiritual, cuando la Biblia habla acerca del mar, está hablando de gente, de multitud, de muchedumbre. La palabra mar está revelando en el espíritu una multitud, una muchedumbre. El mar cubre un 70% de lo que es el planeta. El mar cubre un 70% de lo que es el planeta. El agua llena un 70% de lo que es el planeta. Del mismo modo la gente llena un 70% del planeta. Cuando nosotros, pastora Kimberly Viale, abrazo grande mi hermana. Cuando nosotros hablamos acerca del mar en la Biblia, estamos hablando de gente, de muchedumbre. Entonces dice que vi a una bestia que subía del mar, vi a una bestia que subía de la gente. Diga conmigo, era espiritual el tema. Alabado sea el Señor. Lo que subía de la gente es espiritual, lo que sube de la gente es espiritual. Yo no puedo estar buscando si veo algún leopardo con patas de oso y boca de león, si tiene 7 cabezas. Yo no puedo estar buscando algo así. Yo no puedo ser tan ignorante como para buscar cosas naturales cuando la palabra me dice que es palabra, espíritu y vida. Cuando Dios dice que Él nos habla a través de una palabra espiritual de revelación. Muchas personas no están conectadas. Yo he hablado con ellos y es lamentable, luego lo van a ver a este video, porque esta palabra te va a transportar a otro nivel espiritual. Yo estoy hablando a alguien que quiero que entienda, escuche esto, que entienda que lo que estamos viviendo ya fue en el espíritu declarado y ya está establecido cada uno de los actos próximos en el que vamos a hablar. Después vi a una bestia que subía del mar. Esta bestia dice tenía 7 cabezas. Luego voy a volver al tema de la bestia, pero quiero que adentrémonos en esto. Tenía 7 cabezas, diga conmigo 7 cabezas. 10 cuernos. Y una corona en cada cuerno. Y escrito en cada cabeza tenía un nombre que blasfemaba contra Dios. Escuche esto. Cuando hablamos de cabeza, hablamos de liderazgo. Hablamos de liderazgo. Hablamos de algo poderoso que es el liderazgo. Es autoridad, es gobierno. Es más, 10 cuernos representan al gobierno. El cuerno es poder. Un poder de gobierno, un poder de autoridad. ¿Por qué? Porque el cuerno está en la cabeza. Y una corona en cada cuerno, o sea que de un reinado. Estamos hablando de reinos. Sígame en esto. 7 cabezas. Por sobre todo. 10 cuernos, autoridad y poder. Una corona, un reino. Y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban, o sea que eran anticristo. Está hablando de algo que es anticristo. Está hablando de algo que no tiene que ver con Dios. Entonces estamos hablando de una bestia que tiene 7 cumbres. 7 cumbres que poseen gobierno, autoridad, poder y que son reinos. Jesús,
cuando sale del desierto, viene Satanás el diablo y dice, le muestras todos los reinos de la tierra. Usted sabe que la tierra es redonda, ¿verdad? Si usted se para en un punto es imposible que vea lo que pasa abajo, a menos que le esté mostrando un reino espiritual. ¿Hola? A menos que le muestre un reino espiritual, usted no puede ver los reinos sobre toda la tierra. Pero los reinos espirituales sí. Porque para ver un reino espiritual usted tiene que ver en el espíritu. Entonces, Satanás le estaba mostrando los reinos espirituales y yo ahora estoy hablándole de 10 reinos espirituales. Esto que usted que está escuchando ahora no lo escuchó nunca. Natalie Díaz, te bendigo, hija. Abrazo grande. Esto que usted está escuchando no lo escuchó nunca. Porque esto es revelación del Espíritu Santo. Escúcheme bien. Dice, esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía patas de un oso y boca de un león. O sea, parecía un leopardo, pero tenía patas de oso y bocas de un león. Primero, leopardo. La palabra leopardo viene de una etimología que significa camuflaje. Camuflaje. El leopardo tiene un camuflaje perfecto para vivir donde vive, en su hábitat, y desaparece entre la maleza. O sea que estamos hablando de que la bestia se confunde entre lo natural. No lo vemos. Hola, está ahí, no me va a dejar solo, por favor. La bestia se confunde en lo natural, no lo podemos ver, se camufla. Pero tiene patas de oso. El oso representa a la religión. O sea, parece que fuera una religión, que fuera religioso, que fuera algo de Dios. Oh, yo quiero que usted me esté atendiendo aquí, Y boca de león, o sea, autoridad espiritual. ¡Wow! Esto es poderoso. Yo quiero que usted me esté entendiendo, que camine conmigo en este pedacito que estamos aquí juntos, que pueda caminar conmigo en este momento. Parece religión, tiene autoridad espiritual, se camufla entre la gente, tiene 7 cabezas que es gobierno. Escuche esto. 10 cuernos que es poder y una corona que es reino. ¡Wow! Y el dragón le dio a la bestia su propio poder, trono y autoridad. El dragón representa a Satanás el diablo. Su trono está en la tierra, porque fue echado a la tierra. Su autoridad es la mentira. Escuche bien esto. Y su poder radica en el engaño. Entonces la bestia tiene engaño, mentira, y habita la tierra. Yo quiero que usted esté prestando atención aquí. No, es un momento muy fuerte este hermano, porque esta palabra es la primera vez que la predico, aunque llevo años escribiendo acerca de este tema. Mis hijos espirituales, como la profeta Carlito, por ejemplo, Pérez, él sabe de esto porque yo a ellos se lo he explicado, se lo he enseñado muchas veces. Escúchenme bien esto. Dice la palabra de Dios. Vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte. Yo quiero que usted preste atención. Parecía, no estaba, parecía. Esto significa que aparentaba hacia afuera estar herida. Una de las 7 cabezas parecía estar herida de muerte. Pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Bien. Ahora, para poder entender lo que es la bestia, tenemos que entender primero qué son las 7 cabezas. Dijimos que las 7 cabezas ostenta poder. Es un reino que ostenta poder. Amén. También que cada una de ellas blasfema contra Dios. O sea que es anticristo. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, estas cabezas, la cabeza representa a la cumbre, o sea, autoridad suprema. Cuando hablamos de autoridad,
de cabeza. Estamos hablando de un gobierno, algo que establece gobierno sobre ¿qué? Sobre algo, sobre un lugar. Ahora, esta bestia subía del mar, o sea, que el gobierno lo ejerce sobre la gente. Presta atención a esto. Judaísmo, budismo, hinduismo, islamismo, humanismo, cristianismo, ocultismo. 7 que parecen religiones. Hola. 7 que ejercen autoridad y poder. 7 que son reinos diabólicos. 7 que hacen a la bestia. ¿Cuál es el común denominador de cada uno de estas 7 cabezas que le acabo de nombrar? ¿Y qué es lo que sube de la gente? Con una palabra lo voy a definir. Esta palabra significa y es maldad. ¿Qué sube de la gente? La maldad. ¿Cuándo Satanás puede entrar a una vida? Cuando hay maldad. Oh, querubín protector, tú caminabas sobre los fuegos, acabado en hermosura, la sabiduría que tenía, hasta que fue hallado en ti maldad. Yo no sé si alguien me está siguiendo aquí. Hasta que se halló en ti maldad. Dice la palabra de Dios que la bestia le entregó, dice, su propio poder, su trono y su autoridad. El diablo le entregó la esencia que tenía. ¿Cuál era? La maldad. La maldad. La bestia de la que estamos hablando es la maldad que rige el mundo, apoyado en 7 cabezas que gobiernan todo el planeta Tierra. Porque usted vaya a donde vaya, las corporaciones, mega corporaciones que gobiernan el mundo, internet, la televisión, los poderes legislativos, los poderes de gobierno, los poderes espirituales, todos están regidos bajo una de estas cabezas. El mundo entero. Parece que fuera una religión, tiene patas de oso. Habla con autoridad espiritual, parece que fuera de Dios espiritual. El león representa la boca de Dios espiritual. Se camufla, es como un leopardo, se camufla entre la gente, no lo puede ver. Pasa inadvertido para la gente. Pasa inadvertido para la gente. Pero blasfema contra Dios. Pero como el cristianismo, sí, cuando hablo de cristianismo no estoy hablando del evangelio, del Hijo de Dios evangélico, no estoy hablando de la religión que representa el cristianismo. No solamente el catolicismo, porque hay muchas ramas dentro de eso. Y aún hay algunos que se llaman protestantes, evangélicos, protestantes que también están dentro de ese parámetro. Tenemos diversos moveres, por ejemplo, no voy a hacer nombre ahora para que nadie se ofenda, pero hay nombres de instituciones que dicen que son evangélicos, pero no son. Todo ese tipo, eso es una masa, es un espíritu, es un reino. Entonces hoy encontramos gente que dice, vio, el Papa Francisco se reunió con los pastores, él quiere la unidad. Reprendo a Satanás, el diablo y todos los diablos, los demonios mentirosos. Eso es caer en el error de la mentira. El diablo nunca va a renunciar a ser diablo. El diablo no va a renunciar a ser diablo. Tú puedes renunciar a ser cristiano, pero él no va a renunciar a ser diablo. Él va a querer destruirte, quieras o no quieras. Usted no puede caer en el engaño del diablo. Aquí vamos llegando a un punto. Escúcheme. Esto es fuerte. Vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte. O sea, parecía estar herida de muerte. Estamos viviendo un tiempo, como le dije al principio, muy fuerte, hermano. Estamos en un momento difícil para toda la humanidad. 2 cosas podemos sacar de esta situación en la que nos encontramos. La primera,
que Dios la utiliza para que por primera vez en el mundo nos pongamos de acuerdo en algo, como iglesia. Dejamos de ver mi ministerio, mi iglesia, ya no está más. ¿Por qué? Porque no tenemos más. No podemos congregarnos en... Entonces tenemos que congregarnos en las casas y hacer prédicas a través de la internet como está ahora. Entonces ya no puedo decir, no, mi iglesia, no hay más iglesia, ahora hay una sola, que es la de Cristo. Y ahora todos nos reunimos a orar y a clamar por un solo propósito. ¿Cuál es? Que Dios nos guarde y nos libre de este coronavirus. Por primera vez en años, Dios logró, entre comillas, permitiendo esto, Dios logró que la iglesia se uniera bajo un solo propósito. Alábelo porque Él vive. Flor Díaz, te bendigo, hija. Abrazo grande. Alábelo porque Él vive. Logró que por primera vez la iglesia se uniera en un propósito. Porque siempre están orando uno contra otro. No hay armonía. No hay comunión. Entonces, y el segundo propósito es para cumplimiento de la palabra de Dios. Aleluya, alábelo. Es para cumplimiento de la palabra de Dios. Esto afectó a una de las cabezas. Alábelo. Esto afectó a una de las cabezas. Yo le nombré 7 cabezas, ¿recuerda? ¿A cuál afectó? Al humanismo. Hola. Y por el humanismo será liberado este virus. Y la gente va a alabar al diablo por causa de que el humanismo, la ciencia, encontró la cura para este mal en el que estamos padeciendo. Yo no sé si usted está escuchando esto. Yo no sé si usted puede comprender lo que le estoy diciendo. Yo no sé si usted puede entender la palabra de Dios. Yo no sé si a usted le está revelando lo que estoy hablando en este momento. El humanismo va a ser exaltado. Y en esa exaltación humanística, la nueva era, el hombre por sí mismo se sobrepone. Por esa razón, todos van a adorar y van a glorificar a la bestia, a la maldad. Alábelo, que Él vive. Esto fue creado, mi hermano. Pastor Julio Cajal, te bendigo, amado amigo. Dios te bendiga un montonazo. Esto fue creado, el siervo. Esto fue hecho. Este virus fue creado en un laboratorio. Esto fue intencional para exaltar al humanismo. Una de las fuentes más poderosas del humanismo. Escuche esto. Una de las fuentes más poderosas del humanismo es la adoración roja que le llaman. Los chinos, los rusos, una de las Coreas, tantos lugares que están bajo esa influencia demoníaca, donde se exalta el humanismo. Justamente China, donde nació el coronavirus. Ahora, ¿usted nunca se preguntó cómo es posible que, naciendo en China, que es el país con más población mundial, teniendo una de las capitales más llenas de gente como es Beijing, cómo es que nadie se contagió en Beijing? ¿Cómo que nadie? Es el país que más habitantes tiene. Tiene más de 2.000 millones de habitantes. Y es el que ya no tiene ni un contagio. ¡Yujú! ¿Cómo es posible que a los 15 días de que nació el virus ya tenían todos los hospitales? Ya habían hecho todos los hospitales. Para tener esos hospitales, escúcheme, se necesitan meses. O sea que ellos ya tenían todo preparado para hacerlo. Tenían la gente, los obreros, tenían los materiales, las materias primas, tenían todo hecho ya. Porque lo crearon ellos. Lo controlaron en China. ¿No se preguntó por qué Rusia y una de las Coreas no tiene contagios casi? Porque son aliados. Ahora, todo lo que económicamente está en contra
de China. Escúcheme, Italia, Francia, o sea, lo que es el consorcio europeo, Estados Unidos, fueron los más golpeados. América, fueron los más golpeados. Porque esto es una guerra que ya comenzó. En el capítulo 16 de Apocalipsis habla del Armagedón. Y nosotros estamos esperando una guerra que agarren los fusiles y comiencen 2 millones o 2.000 millones de... No, hermano, esto es espiritual. Estamos hablando de un ente espiritual. Estamos hablando de una manifestación del espíritu diabólico. No estamos hablando de algo que nosotros vamos a ver naturalmente. Naturalmente se va a ver el reflejo de lo que ocurre en lo espiritual. Entonces tenemos una iglesia clamando por lo natural cuando debemos clamar por el ámbito espiritual. Armagedón significa monte de Megido. No existe. Naturalmente no existe. Ahora, Megido significa lugar de la guerra o lugar del guerrero. Y monte significa una altitud como cabeza, una autoridad. El Armagedón es una guerra de autoridad espiritual. Que Dios le ayude a usted y a mí. La bestia, dice, vi a una de las cabezas de la bestia, parecía estar herida de muerte, pero la herida sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Esto va a pasar. Esto va a pasar, hermano. Este virus va a ser cancelado. Van a encontrar, ya tienen el antídoto, ya tienen la cura, ya lo tiene China. China se hizo multimillonario. Si era millonario, se hizo más multimillonario con este efecto, porque decayeron casi todas las economías del mundo, pero ellos lograron levantar su economía. Esto está escrito en la palabra de Dios. Solamente que se te tiene que revelar. La bestia, el humanismo, va a crecer, y esto escúchelo, va a crecer considerablemente en estos próximos 10 años. La nueva era va a ganar adeptos en todo el mundo, porque está escrito. Es por revelación de la palabra y del Espíritu Santo, mi hermano. Adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia, y también adoraron a la bestia. ¿Quién tan grande como la bestia?, exclamaban. ¿Quién pudo luchar contra ella? Dios mío. Y la bestia se le permitió decir grandes blasfemas contra Dios. ¿Y dónde estaba Dios? O sea, ¿sabe cuántas veces he leído entre los mismos evangélicos? Escuche esto. ¿Dónde están los predicadores que oraban por sanidad? ¿Dónde están los profetas que Dios no le avisó que iba a pasar esto? Tiene pata de oso y parece voz de león. Pero es el mismo diablo hablando de lo que se dicen hermanos en Cristo, de lo que se dicen evangélicos. Criticando las cosas de Dios. Dios le revela a quien quiere, cuando quiere y en el tiempo que Él quiere. Si Dios no nos reveló, es porque Dios no quiso revelarlo. Ahora, si yo lo entiendo espiritualmente, Dios sí lo reveló. Yo estoy hablándole de una revelación. El tema es que usted no lo entiende porque usted no tiene revelación, porque no tiene comunión con el Espíritu Santo y porque no conoce a Dios. Usted conoce una religión, usted es un religioso más. Usted pertenece al ámbito de una de las cabezas, los cristianos. Una de las cabezas, pero no a ser un hijo de Dios que tiene revelación y oye y ve lo que su Padre hace. Alábelo porque Él vive. Los críticos evangélicos, esos son hijos del diablo, esos no son hijos de Dios. Viven criticando al pastor, a la pastora, al profeta, al maestro, al apóstol. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no lo hiciste vos? ¿Por qué no oraste vos por sanidad? ¿Por qué no oraste vos por liberación? En vez de criticar. Recíbalo quien tenga que recibirlo. Voy terminando. Dice en el libro de Mateos, capítulo 24. Quiero que entienda eso para terminar ya. Verso 3, el título es Señales antes del fin. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los Olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo?
Jesús le dijo, no dejen que nadie los engañe. Escuchen esto, presta atención. El Espíritu Santo está hablando. Santo, santo, santo. O Ramamashia la Masai. Remekema la Mashia. Isha Romakaya la Basai. Santo Espíritu de Dios. Porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán yo soy el Mesías y engañarán a muchos. Hoy tenemos dentro de la misma iglesia gente que dice yo soy el Mesías, yo soy el Salvador. Mi palabra, lo que yo predico, mi iglesia, la iglesia Pepito es la única salva. Si usted se va de esta iglesia, usted va a perder todo. Y lo maldicen. Vienen maldiciendo gente. En vez de predicar a Cristo, predican su ministerio. En vez de predicar a Cristo, predican el nombre de su iglesia. Muchos vendrán y dirán en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo, que soy el Mesías. Hay que entender a la palabra de Dios. Nadie va a venir a decir yo soy Jesús. Hay un par de locos que andan diciéndolo. Pero no está hablando de eso la revelación, está hablando de otra cosa. Está hablando de los que se quieren, de los que se toman el lugar de decir que son salvadores de algo. Usted no murió por nadie, yo no morí por nadie. La iglesia no murió por nadie. Cristo murió por todos nosotros. Es el único digno de honra, el único digno de adoración. Es Jesucristo el Señor. Todo aquel que no entrone a Cristo en su prédica, en su enseñanza, no está hablando del Evangelio de Cristo. Está hablando de su propio evangelio, está hablando de su propio reino, está hablando de su propio poder. Eso pertenece a la bestia. Hay maldad en ese corazón. No hay paz de Dios. Porque vendrán muchos en mi nombre y afirmarán yo soy el Cristo y enseñarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Hace 2000 años escribían esto. No se dejen llevar por el pánico. Toda la iglesia está bajo un pánico, terror a la muerte. Terror al contagio. Hoy me voy a contagiar. Hoy me va a pasar esto. Convertite a Cristo. Convertite al evangelio verdadero. Vos te vas a morir cuando Dios diga. Sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios. Te vas a morir cuando Dios diga, no cuando el diablo quiera. Bendito sea el nombre del Señor. No se dejen llevar por el pánico. Es verdad, estas cosas deben suceder. Ya, este es poderoso, hermano. Yo no sé si usted está... Esto tiene que ocurrir. Vamos a orar para que no ocurra. Pero ¿qué? Deja de decir oraciones hechiceras. Hermano, esto tiene que ocurrir. Y a vos te dicen no entres en pánico. Va a ocurrir, pero vos no te preocupes. Vos sos mi hijo. No te preocupes, hermano. Sos un hijo de Dios. No te preocupes. Tiene que ocurrir, pero vos no te preocupes. Siempre me preocupo porque hay gente que se preocupa por sus hijos. Hay gente que se preocupa por sus familiares. Yo te hago esta pregunta. Antes que esto ocurriera, ¿le predicaste el evangelio? ¿No? Entonces no te preocupes, porque si vas a buscar un responsable sos vos, porque tuviste la oportunidad de hablarle de Dios, tuviste la oportunidad de declarar la verdad de Dios y no lo hiciste. Y ahora querés que Dios salve a alguien que es impío. ¿Por qué no le predicaste cuando tenía la oportunidad? Porque hay gente que dice que son hijos de Dios, que son cristianos y no le predican a su familia, no le hablan de Dios a su familia. Y después andan llorando para que Dios tenga guarde a su familia y los cuide. Vos tenías la verdad en la boca, se las podías haber entregado. Si ellos tienen la verdad en su corazón, nada los tocará, a menos que Dios quiera que así sea. Estas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Cristo viene, pero todavía no. A menos que partamos inesperadamente la tierra y vino como ladrón en la noche y no nos dimos cuenta. Pero si no, todavía no es el tiempo del fin. Estamos en el tiempo del fin, pero todavía no termina. Escuche esto. Una nación entrará en guerra con otra. Un país contra otro país, se arma guerra, ¿verdad? Ahora, vea esto.
Un reino contra otro reino. Hola. Reino no habla de un país, no habla de la tierra. Un país contra otro país, natural. Un reino contra otro reino, espiritual. Hola. ¿Me está escuchando? El reino de las tinieblas contra el reino de Dios. Yuhu. Dígame que está ahí. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Habrá hambres. La palabra, yo siempre digo, y quiero, tómenme un segundito aquí, por favor, un segundito. La palabra, yo digo que la palabra de Dios es fractal. La palabra fractal es una palabra matemática, geométrica. Es una palabra geométrica que se utiliza. Le voy a dar un ejemplo. Hay un número, el número pi, hay un número que es un número matemático, el número pi. Este número, usted lo multiplica por un diámetro y nos da la longitud de una circunferencia. Sea más grande el diámetro, más chico el diámetro, siempre que usted lo multiplique por el número matemático le va a dar justa la longitud de una circunferencia. Así es la palabra de Dios. No importa dónde, cómo, cuándo, la palabra será justa, porque ese es el modo en que Dios se manifiesta a la humanidad. Es fractal, Dios es fractal. Quiero que me entienda eso, porque a veces lo he hablado y mucha gente no lo logra entender. Ya le pongo esto como ejemplo. Es como un número matemático. Entonces, la palabra dice, habrá hambres. Y hablamos de hambre y lo tomamos enseguida a lo natural. Sí, hambre natural porque es el reflejo. Vuelvo y reitero. Usted ve el hambre en lo natural porque es el reflejo del hambre que hay en lo espiritual. Que es el hambre por la verdad. El hambre por la palabra. El hambre, la necesidad del hombre por la verdad de Dios. Ese es el hambre. El hambre que el hombre tiene por la verdad de Dios. Habrá hambres, terremotos. Pero la potencia de los cielos serán conmovidas. Otro día estaba escuchando una enseñanza acerca de eso y me quedé, ay Dios mío. Es espiritual, mi hermano. Esto es espiritual. Las potencias son espirituales. Las potencias están siendo conmovidas. ¿Por qué está siendo conmovida? Cristo viene. En el universo eterno y natural se está conmoviendo algo porque algo está pasando entre ellos. Algo está moviendo las constelaciones espirituales y naturales. Es Cristo que viene con su nueva Jerusalén a buscar a su iglesia. Pero no voy a entrar en ese tema. Quiero que lo entienda. Pero todo esto es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Esto que estamos pasando es solo el comienzo de algo que ya comenzó hace tiempo atrás. ¿Usted ha visto las series de televisión de Estados Unidos? La mayoría son todas de zombies. ¿Cómo nacieron los zombies? A través de una pandemia. Yo le profetizo en el nombre de Jesús que antes de que termine esta década usted lo va a ver con sus propios ojos y aún vive. Esto no es nada de lo que estamos viviendo. Y no se lo digo para que usted entre en pánico, porque veo lo que la palabra dice. No te preocupes, vos sos un hijo de Dios, no te preocupes. Preocúpate por predicarle a aquel que no lo conoce. Para que esté igual que vos, confiadamente en el Señor. Para que igual que vos confíe en el Dios de la gloria. ¿Ah? Preocúpate por predicar el evangelio a tu vecino, por predicar el evangelio a tu padre, a tu madre, a tu hermano. Predicate por predicar de Cristo, la verdad de Dios. Alábelo. Lo que estamos viviendo es cumplimiento de la palabra profética. Vuelvo y reitero, es fractal. Se cumple. El libro de Eclesiastés dice, lo que ayer fue, hoy es. Y ya es lo que ha de ser. Dios vuelve una y otra vez a reiterar los tiempos a través del cumplimiento de su palabra. Entonces una palabra, como dijo, por eso a mí me encanta cuando el Señor Jesús le dice, que le preguntan, dice, el Elías es, si ustedes quieren, es Juan el Bautista.
Si quieren, es Juan el Bautista. Lo que le estaba diciendo es, se puede cumplir en Juan, se va a cumplir y se va a seguir cumpliendo. Porque la palabra de Dios tiene un cumplimiento continuo. Escuche esto. Nadie puede detener el viento. Nadie puede detener el viento. Pero yo puedo aprovecharlo y hacer molinos de viento. Hola. No lo voy a detener, pero puedo utilizarlo. Nadie puede detener lo que está establecido por Dios, pero puedo utilizar lo que está establecido por Dios para beneficio de la humanidad. Usted elige si entiende los tiempos y los propósitos de Dios o no. Un verdadero profeta de Dios es entendido en tiempos. Recíbalo en el nombre de Jesús. Usted no tiene revelación de los tiempos, comience a buscar a Dios profundamente. Comience a buscar a Dios en la fe. Quiero terminar con esto. Buscar profundamente a Dios no significa estar todo el día de oración y ayunando. No, no, señor. La profundidad tiene que ver con lo siguiente. Escuche esto. Escuche esto. Pero tú amas la verdad en lo íntimo. Pero tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho conocer sabiduría. ¿Sabes lo que quiere Dios para que tú tengas profundidad en Dios? Que tú seas sincero. Pero no hacia afuera, hacia adentro. Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios quiere que tú seas real, verdadero en tu corazón. Hay personas que viven adulterando con su mente o sus ojos y quieren mentirle a Dios haciéndose pasar por santos. Eso es hipocresía delante de Dios. No hay verdad en lo íntimo. Dios no puede ver la verdad en lo íntimo, no te puede dar el conocimiento y la revelación. Alabalo porque Él vive. El otro día fui a un lugar, ya pasado el tiempo, y testifiqué de mi vida. Cómo Dios me llamó, como toda mi vida. Hermano, me dijeron que no me invitaran más a ese lugar, que a la gente no le gustó porque no le gustó mi testimonio. Aleluya. No le gustó mi testimonio, así que no soy más bien recibido en ese lugar. Y el líder de ese lugar, porque no tiene carisma, no tiene carácter como líder, se dejó influenciar por lo que dijeron, listo. Dios le habló por mi boca al líder. Le dijo las cosas reales y tal cual como son. Pero aún así, así está el evangelio hoy. Por eso Dios levanta gente como usted, como yo, para decir la verdad, para hablar la verdad. Porque la verdad es la única que nos va a hacer libre. Que Dios le continúe bendiciendo más. Quiero hacer una oración, acompáñenme un segundo ahí. Amado Padre, gracias por la palabra. Gracias por la revelación, gracias por darme la oportunidad y la capacidad para expresarme delante de tu pueblo. Gracias, Señor, por cada palabra que entró al corazón de mi hermano y mi hermana y que va a producir algo poderoso. Gracias, Señor, porque tú eres el único digno de honra y a través de tu verdad nosotros alcanzamos, Padre Santo, ese conocimiento, esa sabiduría en el nombre de Jesús. Padre, todo esto lo pongo en tus manos en el bendito nombre de Jesús, nuestro Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Le bendigo, un abrazo grande desde Cali, Colombia. Soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Ha sido un placer. Bendiciones.